Buenas tardes para todos. El día de hoy les voy a presentar este trabajo de grado que lleva por nombre Demanda y oferta del turismo oscuro en la comunidad de Armero, Tolima. Entonces, lo primero es presentarles el marco teórico con todos los referentes teóricos que utilicé para la elaboración de este trabajo. En primera medida, tenemos a John Lennon y Malcolm Foley, quienes son aquellos que conceptualizaron este tema. Ellos fueron los que trajeron el concepto de turismo oscuro en el año de 1996 con la publicación de su libro Dark Tourism. Eh, este, esta publicación de ellos dos estaba enfocada a los lugares y hacía referencia a los lugares en los cuales han ocurrido hechos de muerte, hechos de genocidio, em, como por ejemplo los desastres naturales, catástrofes, genocidios, guerras, etcétera. Tenemos a Cohen, quien trajo un nuevo concepto en el año, el de él fue más o menos en el año 1998, pero pues este artículo que sacamos de acá es uno de un libro que hace una recopilación de todos los autores y lo publicaron en el año 2018, tomando antiguas investigaciones. Entonces, este concepto se llama tanatoturismo. Cogen lo que propone es que una de las motivaciones de los turistas es tener encuentros cercanos o simbólicos con la muerte. Entonces, en ese orden de ideas, el tanatoturismo sería aquel turismo donde los visitantes pretenden tener encuentros cercanos o simbólicos con la muerte. Estos encuentros cercanos sería, por ejemplo, cuando uno visita lugares como Chernobyl, en los que sabe que tiene un cierto grado de peligrosidad si se expone mucho a la radiación y si va a lugares donde la radiación es bastante alta. Eso sería un encuentro cercano. Un encuentro simbólico con la muerte sería de pronto por medio de alguna representación o por medio de pronto como de ir a ciertos museos. Odoshen, por su parte, presenta el concepto de consumo conspicuo y lo aterriza en la parte del turismo oscuro o el tanatoturismo. Hoy en día, estas dos palabras, turismo oscuro o tanatoturismo, las podemos usar como sinónimos, como conceptos intercambiables para referirnos al mismo tema. Anteriormente, pues eran conceptos separados porque, pues, se hablaba del turismo oscuro enfocado en los lugares y el tanatoturismo en los encuentros cercanos o simbólicos con la muerte, pero a través del tiempo, con más investigaciones, ya se determinó que eran sinónimos. Entonces, en la parte del turismo, del consumo conspicuo, lo que propone Podoshen es que este tipo de consumo es aquel consumo de lujo. Es cuando, por ejemplo, un turista va a restaurantes costosos, va a lugares turísticos costosos, a otros países costosos y lo que buscan con este consumo conspicuo es lograr un cierto grado de, de reconocimiento, de admiración por parte de otros, sobre todo hoy en día con esto de todas las redes sociales. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la gente, que hace este tipo de consumos comparte ese contenido en sus redes sociales, por ejemplo, la selfie en el restaurante súper caro y con la etiqueta de estoy en tal restaurante comiendo no sé qué, y lo mismo con la gente que viaja, por ejemplo, a otros países. Entonces, no sé, estoy en Nueva York, Central Park. Entonces, sí, eso es el turismo conspicuo. O cuando van a una tienda muy costosa y entonces también lo mismo. Ponen estados, comparten, muestran y buscan que otras personas, por ejemplo, les den like, les comenten y que, bueno, también que sientan envidia. Entonces, lo que dice Podoshin respecto al turismo oscuro es que así como ese consumo conspicuo es algo que no muchos se atreven a hacer o no muchos pueden hacer, en el turismo oscuro pasa lo mismo. Entonces, el turismo oscuro se vuelve como una especie de consumo conspicuo porque no todas las personas se atreven a hacerlo y genera un cierto grado de admiración y también como de aceptación. Luego tenemos a Stone. Él
ya contempla una parte que se llama patrimonio oscuro y comercialización de la muerte. Entonces, esta parte de patrimonio oscuro, perdón, lo que propone Stone es que el patrimonio oscuro es aquel que deja una tragedia o algún hecho relacionado con la muerte. Por ejemplo, en Armero Tolima, que es el caso que en este momento yo escogí, el patrimonio oscuro fue esas nuevas características del territorio que quedaron después de la tragedia. ¿Y cuáles fueron? Ruinas, calles, calles destruidas, muchas tumbas, muchos muertos, ¿sí? Entonces son esas características propias que adquiere el territorio después de un hecho de tragedia. Eso hace parte del patrimonio oscuro. Ese es el patrimonio oscuro natural, por decirlo así, y hay otra parte del patrimonio oscuro, que es el patrimonio oscuro creado, artificial, que es aquel producido por la comunidad y por el gobierno. ¿Qué puede ser? Puede ser, por ejemplo, un museo, puede ser un mural, una estatua, etcétera, etcétera. Todo esto que tenga que ver con estos hechos relacionados con la muerte. La comercialización de la muerte, por otro lado, es aquella que se presenta cuando la comunidad o cuando el gobierno pretenden promocionar ese lugar como un atractivo turístico para que vayan las personas y conozcan la historia, estén en el territorio donde ocurrió la tragedia o el desastre, y entonces empiezan a comercializar ese lugar como un atractivo turístico. Esa es la comercialización de la muerte. También se presentan, por ejemplo, con creación de nuevos productos o servicios para que la gente que vaya allí los compre, los adquiera, como para, como para generar mejores ingresos, mayores ingresos. Entonces, en este caso, ¿cuáles podrían ser esos productos? Pueden ser productos relacionados con la tragedia en forma de artesanías, como llaveros, maletas, em, esculturas y cosas así. Además que allí se comercializan mucho los productos religiosos, como por ejemplo los escapularios, las cruces, las vírgenes, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces esa es como la comercialización de la muerte, es hacer comercial, es volver un producto comercial esa tragedia, ese hecho de muerte, ¿sí? Para atraer turistas. Por su parte, Ashworth y Isaac hablan sobre patrimonio y turismo oscuro, entonces sobre este patrimonio y sobre este turismo oscuro y sobre esta comercialización que ya hablábamos con Stone como una oportunidad para la planificación y la gestión urbana. ¿Cómo es eso? Que esa comercialización de la muerte con esa producción, pues gracias a la producción de ese patrimonio oscuro, con la llegada de los turistas, con los ingresos que eso genere, poder lograr una gestión urbana que es la que permitiría, por ejemplo, mejorar las vías, mejorar la infraestructura, mejorar las calles y pues digamos que invertir ese dinero en desarrollo, ¿sí? Eso es lo que quiere decir eso. En la parte de Armero Tolima, pues no aplica mucho en la parte de la gestión urbana porque no está permitido la construcción y la modificación de estas ruinas. Digamos que más que todo lo que se podría hacer, según lo que propone Ashworth e Isaac, es tomarlo para mejorar las vías de acceso, ¿sí? Eso sí se puede hacer porque las vías principales sí pueden ser mejoradas, aunque pues actualmente están en muy buen estado. Entonces digamos que sería más que todo por ahí, de pronto un poquito mejorar la señalización. Eso sí, mejorar la señalización porque sí allí hace falta señalización, sobre todo señalización turística. Sería muy bueno que la tuvieran, así como es el caso de Guados. Que Guados, por ejemplo, en Cundinamarca tiene una señalización turística con estándares internacionales. Y bueno, tenemos aquí siguiente a Van Broek y López. Ellos plantean dos posibles escenarios que se pueden dar después de una catástrofe o de un caso de infortunio en el cual pues el resultado haya sido la muerte. Esos dos posibles escenarios los plantean en la comunidad. Entonces, ¿qué es lo que puede pasar con esa comunidad después de un hecho de esos? Que sienten que ya eso es patrimonio suyo, que es algo que pasó, que eso lo representa, que hace parte de ellos y que pues merece ser conmemorado, ¿sí? Que hay una relevancia real. Entonces, ¿qué pasa allí? En ese escenario, pues la comunidad ve de manera positiva esta,
pues estos infortunios y se sienten identificados con ellos. Entonces buscan una remembranza, buscan una conmemoración de su historia y lo aceptan de buena manera. El otro escenario es cuando la comunidad siente un desprecio y un deseo de olvido y asimismo como un deseo de esconder eso que pasó. Entonces no quieren ser recordados por eso que pasó, sino que quieren ocultarlo y quieren que la gente no los visite, no quieren que, que se genere una recordación de todos estos hechos porque tienen diferentes sentimientos encontrados, como por ejemplo un desprecio, un odio, una indignación pues, de esta situación que haya sucedido. Tenemos a Lisle. Lisle propone, bueno, lo que hace realmente es como una comparación entre el turismo oscuro actual y el turismo oscuro, que pues en esa época no existía este concepto, pero el turismo oscuro en tiempos de guerra, ¿sí? Entonces, lo que ella dice es que, lo que Lisle dice es que cuando se presentaban los hechos de guerra, un país o varios países iban a invadir a otro país. Y pues así sucesivamente, puede ser uno, puede ser dos, puede ser tres, etcétera. Pero necesariamente un país pisaba a otro país, invadía territorio enemigo, ¿sí? Durante esta invasión, lo que hacían ellos, los soldados, era primero tener contacto con la muerte, ¿sí? Porque ellos iban a ver a soldados enemigos o a soldados aliados, muertos, gravemente heridos, etcétera, etcétera, ¿sí? Y conforme avanzaban, era muy probable que tomaran cosas de los soldados enemigos o del territorio o de la misma comunidad de ese territorio. ¿Para qué tomaban esas cosas? Esos, esos artículos que tomaban era como recuerdo, los tomaban como recuerdo. Así como cuando uno hace ahora turismo, que siempre, pues, que visita algún lugar por lo general, compra un souvenir, ¿sí? Entonces, esos eran los souvenirs en la guerra. Entonces, Lil lo que hizo fue una comparación entre esos hechos de guerra y lo que es un turismo oscuro. Y entonces allí, en esa propuesta de Lisle, sí sería válido de pronto recordar a, a Cohen con el concepto de tanatoturismo, que es un encuentro cercano o simbólico con la muerte. Allá sí tenían realmente un encuentro cercano porque pues no solamente veían a sus compañeros morir, ni tampoco al enemigo, sino podrían ser ellos quienes murieran, ¿sí? Bueno, tenemos a McGehee, Spake y Miller. Ellos hicieron un estudio sobre turismo de desastre, que ese turismo de desastre es lo mismo que el turismo oscuro, que es tanatoturismo. Hicieron un estudio con un estudio de caso sobre el desastre del huracán Katrina, ¿sí? Lo que sucedió en los Estados Unidos, y proponen un método para poder investigar realmente una comunidad y un territorio, que fue el método autoetnográfico. Entonces, este método lo que hace es, em, lo que propone es que el investigador vaya al territorio donde sucedieron estos hechos, se involucre con la comunidad y que no solamente llegue a hacer entrevistas y ya 1 o 2 días, sino que realmente viva allí, tenga la experiencia de qué es cómo es que funciona esa comunidad, cómo se mueve uno por la ciudad, cómo, cómo funcionan, cómo funcionan los servicios básicos, los sentimientos de la comunidad, ¿sí? Entonces que realmente viva allí, sea uno con ese territorio, con esa comunidad, y después de un buen tiempo, si ya va a poder tener toda la información necesaria para sacar, sacar la información, sacar de pronto una publicación, un artículo, ya con toda la información relevante. Entonces, eso es el método autoetnográfico que proponen, en donde el investigador vive en la comunidad, entiende el territorio, se mueve por el territorio un buen tiempo para poder entenderlo realmente. Tenemos luego a Maggie y Gilmore, quienes ellos destacan que pues esto del turismo oscuro ha generado bastante motivación y cada vez son mayores las personas que quieren hacerlo, ¿sí? Ellos ven 3 enfoques diferentes que tienen que ver
con algo de los anteriores, con algo de los anteriores autores, es donde se ven tres enfoques de comercialización: la oferta, la demanda y la oferta y demanda conjunta. Entonces acá es donde vemos cómo pues, la parte del turista, de sus motivaciones, de sus necesidades de ir a estos lugares, de sus motivaciones, de su, como de las diferentes características que tiene esta oferta, ¿sí? La demanda, que es el territorio, que es la comunidad, y que son los operadores turísticos, perdón, la oferta, sí, la oferta, que es la que la que incluye a la comunidad, a los operadores turísticos, que son quienes ofertan, quienes brindan este tipo de servicios relacionados con el turismo oscuro. Por ejemplo, en la parte, en este caso específico de Armero, son los guías turísticos que llevan a la gente a al Camposanto, a la tumba de Mayra Sánchez y a todo este patrimonio oscuro que tiene la comunidad. Luego tenemos Mora y Borges. Este es un estudio sobre turismo comunitario y sostenibilidad. Entonces, ¿qué pretende este estudio aquí? Pretende poder mm, como fusionar esa actividad de turismo oscuro con el turismo comunitario. Entonces, aquí, en esta investigación de Mora y Borges, lo que hay son conceptos de qué es turismo comunitario, que lo que significa es incluir a la comunidad local en perdón, en la actividad turística para que generen ingresos adicionales a sus actividades económicas regulares y puedan mejorar su calidad de vida. ¿Sí? Asimismo, los conceptos de sostenibilidad, que sin sostenibilidad no hay turismo comunitario, no hay buenas prácticas turísticas, porque la sostenibilidad lo que pretende es no llegar a explotar ese atractivo turístico desmesuradamente hasta que se dañe y ya no se puede utilizar, sino todo lo contrario, sino poderlo mantener funcionando y poder garantizar que esté disponible tanto el territorio como la comunidad, como todas estas actividades turísticas para las generaciones venideras. Entonces, tenemos el planteamiento del problema y el objetivo general. La pregunta de investigación es: ¿cuál es la oferta comunitaria y la demanda de servicios turísticos relacionados con el desastre natural del municipio de Armero, Tolima, y su relación con el turismo? El objetivo general es establecer la relación de oferta y demanda del turismo oscuro desde una perspectiva comunitaria en las ruinas del municipio de Armero, Tolima. ¿Qué es qué significa eso? Que se busca ver cómo se comporta la oferta, que son, que es la comunidad, que es este territorio de Armero, Tolima, y la demanda, que son los turistas que llegan a este atractivo turístico, a este territorio, a esta ciudad, a este pueblo. Y desde la perspectiva comunitaria, que aquí es donde viene la parte del turismo comunitario, ¿sí? Entonces, ver qué tanta participación tiene la comunidad local en esta actividad, o cuáles son las dinámicas, qué es lo que hace, cómo participa, o cuál es su papel allí en esta actividad turística. En los objetivos específicos, revisar la literatura, perdónenme que aquí hay algo mal, objetivos específicos, no de específicos. Listo. Entonces, listo. Bueno, entonces en los objetivos específicos está revisar la literatura de las diferentes teorías que relacionan el turismo con la muerte y la gestión local. Entonces están las teorías que les mostré en el marco teórico, que es donde se encuentran algunos de los principales autores que hablan de esta tipología de turismo, y la gestión local, estamos hablando del turismo comunitario y la sostenibilidad. Luego, otro objetivo es caracterizar los atractivos turísticos, las dinámicas de la comunidad y su relación con la oferta turística de las ruinas de Armero. Todo esto es hacer un inventario turístico, entonces identificar cuáles son los atractivos turísticos que tiene esta comunidad de Armero, Tolima. Identificar la motivación de los turistas que visitan Armero, Tolima, sus expectativas y su experiencia turística. Esta parte tiene que ver con los turistas. Entonces se hace una encuesta para saber cuál es la motivación, qué lo motiva a ir, cuáles son sus expectativas,
que se llevó, qué experiencia se llevó después de visitar Armero. En la metodología de investigación tiene un enfoque cualitativo, el tipo de investigación es descriptivo, la población con la que se buscó obtener los resultados fueron los operadores de turismo y miembros de la comunidad de Armero Guayabal. En cuanto a la muestra en la comunidad, fue un operador turístico compuesto por 3 personas. La muestra fue de 7 personas, fue 7 turistas que visitaron el lugar. Las categorías de análisis son oferta y demanda de turismo oscuro, motivaciones de los turistas y dinámicas de la comunidad. ¿Hasta aquí de pronto alguien tiene alguna pregunta? Bueno, entonces sigamos. Criterios de búsqueda. Las personas que hayan visitado Armero, pues como les comentaba anteriormente, se contactaron diferentes tipos de turistas que visitaron las ruinas. Operadores turísticos, se buscó un operador turístico local, miembros de la comunidad locales también. Metodología, pues virtual y a distancia, se hizo un trabajo de campo, es decir, sí se visitó Armero Tolima 2 veces, pero las encuestas y los diálogos semiestructurados tocó hacerlos vía virtual. Por la cuestión de la pandemia no pudimos volver nuevamente para poder hablar con la comunidad, mm, ni con los turistas ya en vivo, sino de pronto pues pudimos localizar algunos que ya habían visitado el municipio. En instrumentos de investigación, pues la revisión de la literatura, entrevistas semiestructurada a la comunidad local y un cuestionario a turistas que visitaron las ruinas de Armero. Estos son los resultados del instrumento que se aplicó a los turistas de la encuesta. Entonces, pues, bueno, esto sí es en cuanto a género. Se puede evidenciar que es muy parejo entre hombres y mujeres, entonces los dos tienen el mismo grado de participación. Resultados en los instrumentos aplicados a los turistas. Bueno, en lugar de procedencia. Entre los turistas que se encuestaron, la mayoría llegó desde Bogotá. Las otras personas llegaron de municipios de Cundinamarca como Chía y Funza. Se evidencia que hay mucha gente, pues según nos cuenta la comunidad, que visita de los lugares aledaños de Cundinamarca, de todo el Tolima y pues de las partes más cercanas. Rango de edades, pues se encuestó una comunidad, se encuestó un número de turistas que van de 21 años a 36 años, pero igualmente me decían que los rangos de edades están más o menos entre 18 y 55 años, entonces de todas las edades. Estado civil, la mayoría sí, totalmente soltero, y una minoría casado. En motivación por conocer el dolor y el sufrimiento vivido en la tragedia de Armero. Entonces, esta pregunta iba enfocada para saber si los turistas pues, eran motivados por conocer ese dolor y sufrimiento vivido en la tragedia de Armero. Esta pregunta tiene otras preguntas de respaldo para verificar si la gente estaba entendiendo bien o no. Sin embargo, después de aplicar la encuesta, pues se hizo como una pequeña entrevista para saber cuál era el enfoque que le dio a esa pregunta, ¿sí? En este caso, los que dijeron que sí, el 57,1%, lo que argumentaron fue que era motivante desde una perspectiva turística, a que sí, mm, por hacer esa actividad turística, les motivaba a saber cuál fue el dolor y cuál fue ese sufrimiento que vivieron las víctimas en la tragedia de Armero, o sea, como tratar de imaginarse eso. Pero la, la minoría, que fue pues casi, fue como apenas unos 10 punticos por abajo, pero ellos interpretaron la pregunta de otra forma. Entonces, de la forma que la interpretaron fue que como si fuera motivante, pero para su vida, no para hacer una actividad turística, sino para su vida. Entonces ellos dijeron, no, para mí no es motivante saber que pues el dolor de esas personas, todo lo que sufrieron en esa tragedia, no, a mí me da es tristeza, em, me da un sentimiento como de remordimiento, como un bajón de nota, ¿sí? Pero pues, digamos que esa pregunta nos da una respuesta enfocada más que todo como a la historia de la actividad turística, ¿sí? Que la vamos a respaldar con otra pregunta que se hizo. Entonces, siguiente. La motivación por conocer lugares
donde han ocurrido catástrofes, desastres naturales o hechos relacionados con la muerte. Entonces esta pregunta sí, ya es un poquito más clara y todos los encuestados dijeron que sí, que les gusta mucho, que se sienten muy motivados por conocer este tipo de lugares, les gusta. Lugares más visitados por los turistas. Entonces eso tiene que ver con el inventario turístico que se hizo y lo que se busca saber es cuáles son los lugares que como más representativos para los turistas y de mayor acceso, de más fácil acceso. Según esta gráfica, esos lugares que más se visitan son los que tienen que ver más con la tragedia, los que están más vinculados con esta parte que se llama Campo Santo, ¿sí? El Campo Santo es toda la parte del territorio de ruinas donde no se permite construir, ¿sí? Este es el Campo Santo, donde hay muchas personas enterradas, donde está el- la parte de la tumba de Omaira, otro cementerio aparte, ¿sí? Entonces, por eso tenemos Memorial a las Víctimas de Armero, Inmensa Piedra, tumba de Mayra Sánchez, y ya, esos son los atractivos del Campo Santo, de las ruinas. Los que menos visitan, pues son ya los que son un poquito más urbanos, ¿no? Entonces el Parque de los Fundadores y el Parque Central de Armero Guayabal. Listo. Entonces, bueno, tenemos visitar Armero con fines religiosos o peregrinación. Ninguno de los encuestados pues, ninguno de los encuestados iba por esos fines. Entonces, sí, sin embargo, más adelante en la parte de la comunidad, ellos me contaron que sí hay algunos que hacen eso, lo vamos a ver en el perfil del turista y en la tipología turista y en la motivación las motivaciones de los turistas. Por otra parte, esta es la pregunta que va ligada a la que les había comentado sobre motivación por sentir el dolor y bueno, lo vivido en esta tragedia, que es que si es motivante contemplar la muerte y conocer los detalles de la tragedia. Entonces, la mayoría dijo que no, por lo mismo que les hablaba anteriormente. Esa parte de la pregunta era más que todo como de manera turística, pero ellos lo tomaron en que si es motivante para su vida contemplar esos hechos de muerte y conocer los detalles a fondo de la tragedia. Entonces la mayoría dijo que no, una minoría dijo que sí. Nuevamente, cuando se les habló en la entrevista, dijeron que es que ellos lo habían tomado como que sí era motivante desde su, desde su vida, en la parte personal, saber que ocurran estos hechos, eh, que hubo mucho desastre, mucha desgracia, entonces así la tomaron. Motivación por conocer los detalles de la tragedia de 1985. Entonces todo el mundo dice que sí, que se sienten motivados por saber esa historia. Entonces nuevamente estamos hablando de que la gente le da mucha importancia a la historia. Motivación por conocer otros lugares turísticos que tengan relación con la muerte. Entonces todos 100% sí, les interesa mucho el tema, les gusta mucho el tema del turismo oscuro. Motivación por conmemorar la tragedia y aportar a la recuperación y desarrollo del lugar. La mayoría dice que sí. ¿Y cómo se toma esta pregunta? Porque ellos me contaban que ya tienen como esa conciencia de que su visita y su consumo allí aporta a la comunidad local. Es un ingreso que se deja a este lugar y que lo que les gustaría es que se hiciera una inversión de pues de estos dineros para conservar ese atractivo, para conservar ese territorio y lograr algo de desarrollo. Entonces, estas son las conclusiones de esas entrevistas. Entonces, motivaciones principales, conocer la historia y el patrimonio de lugares relacionados con la muerte. Los turistas se interesan por contribuir al desarrollo, mantenimiento y recuperación del lugar. Respetan el dolor producido por las tragedias, las víctimas y el dolor. Entonces, cuando veíamos las preguntas que les hacíamos sobre que si es motivante para usted ver el dolor y la tragedia y que ellos decían que la mayoría decían que no, que para su vida no, eso significa respeto. ¿Listo? Respeto del dolor producido por las tragedias, las víctimas y el dolor. Se centran mucho en las ruinas y visitan menos las zonas de Armero Guayabal. Entonces, esa es la parte que hablábamos.
¿Por qué visitan más las ruinas? Pues porque su interés es más como la parte de la muerte, además porque ya los otros atractivos están un poco alejados, entonces ya son un poco más urbanos y se salen un poco de este territorio de, de Campo Santo, llamado Campo Santo y Ruinas. Bueno, ahora vamos a continuar con las entrevistas semiestructuradas que se hicieron a la comunidad. Perdón. Bueno, uno de ellos es la participación en la actividad turística. Entonces, desde los operadores turísticos, lo que nos dice, por ejemplo, este operador es que procuran brindar la mayor participación posible a la comunidad y promover sus emprendimientos. ¿Cómo se da esto? En procurar brindar mayor participación, allí me estaban hablando de que ellos tienen dos guías turísticos locales, entonces han contratado guías turísticos locales y en cuanto a promover sus emprendimientos es cuando llevan a los turistas a los lugares donde está la comunidad y que tienen diferentes negocios allí. Por ejemplo, un restaurante, una panadería, un lugar de artesanías, una miscelánea, cosas así, ¿sí? Entonces, para que los turistas consuman esos productos locales y apoyen a la comunidad. La comunidad local. Entonces dicen que se benefician con la llegada de turistas que compran sus productos y servicios porque pues les dejan mayores ingresos, ¿sí? Estos ingresos les ayudan a mejorar la calidad de vida, les ayuda a generar un desarrollo. Y bueno, en este desarrollo es por ejemplo como cuando uno ve un, una persona de la comunidad local que tiene un puesto informal o, o una casetica o algo así, y con esos ingresos que está generando cada vez más, se está mejorando y puede llegar a mejorar esos emprendimientos, esos negocios. Ya después lo ve uno de pronto en un local más grande o lo ve, lo ve con dos locales, ¿sí? O sea, eso también hace parte de su desarrollo y de mejorar su calidad de vida. Y se capacitan para participar en el turismo. En esta capacitación son aquellos que por su cuenta y gracias por su cuenta y gracias al apoyo del gobierno, pues ingresan a programas del SENA para hacer, por ejemplo, guías turísticos, ¿sí? Esta es la capacitación. Tenemos aportes del turismo a la comunidad local. ¿Cuáles son? El turismo, mayores ingresos, que era lo que veíamos anteriormente, oportunidades laborales, también lo vimos anteriormente, promoción al producto local. Iniciativas del turismo en la comunidad. Entonces tenemos preservar la memoria antes y después de la tragedia, que esto es lo que hace la comunidad, la mayoría, que disfrutan, que hablábamos cuando hablábamos que disfrutan de, de contar su historia, ¿sí? Y que los turistas se conviertan en multiplicadores para que nunca sea olvidada. Apoyo para la preservación del Camposanto. Esto está en el Plan de Desarrollo Municipal de Armero. Este es 2014-2019, ¿sí? Entonces, es para hacer cierto mantenimiento y promover esa preservación, ayudar a esa preservación del Camposanto, de ese territorio, de ese patrimonio oscuro que tienen ellos. Educación para los descendientes que puedan hacer parte del turismo, lo que hablábamos un poquito anteriormente, de los programas del SENA para hacer guías turísticos. Bueno, tenemos el perfil del turista según la comunidad, ¿no? Entonces dicen que son muchísimas tipologías, que hay estudiantes que van con fines académicos o investigativos, que hay personas que quieren conocer la historia, que hay personas que van por motivos religiosos, personas que van a hacer peregrinación, personas interesadas en lo paranormal, familiares y amigos de las víctimas, personas que les gusta ver las ruinas y personas que les gusta viajar a distintos lugares. Esta pregunta se plantea diferente en una un poquito posterior como para confirmar la, la información. Tenemos una percepción de la comunidad frente a su patrimonio e historia. Estas dos percepciones son las que nos refuerza una de las teorías que les hablé al principio, que decían sobre dos escenarios que podrían darse en la comunidad. Entonces tenemos la percepción positiva, que es la parte de la comunidad que disfruta contar su historia a los turistas para fortalecer esa remembranza, generar esa remembranza y la multiplicación de la información para que su historia nunca sea olvidada.
Y lo mismo que les dije también anteriormente sobre que ellos no quieren que eso se olvide y que nunca vuelva a pasar en ningún otro lugar. Son aquellos que reciben con agrado a los turistas, les gustan los turistas y aceptan esta situación, esta historia como totalmente propia. La percepción negativa, que me decían que son muy pocos, sí los hay, pero son muy pocos, quienes no ven con buenos ojos el hecho de que sean recordados por esa tragedia que sucedió. Entonces, que, ay, él es armerito, entonces no, la tragedia, o Mayra. Entonces, no, son aquellos que no les interesa eso, que no apoyan el turismo, que no les gusta que gente vaya allá a volver a revivir esa historia y que entonces que Armero, que entonces que Omaira, que entonces que el volcán, nada de eso. ¿Listo? Bueno. Motivación del turista. Esta es la pregunta complementaria a la parte del perfil del turista. Entonces dicen que hay diferentes motivaciones, son muchas, que está la parte académica o investigativa, conocer la historia, religión, hacer peregrinación. Bueno, en religión, por ejemplo, más que todo me dicen que es para visitar, para tocar la estatua del Papa, para arrodillarse en el mismo lugar donde se arrodilló el Papa, ya con la cruz gigante, hacer oraciones, etcétera. Luego, para hacer peregrinación por la visita del Papa o la tumba de Omaira. ¿Cómo es eso? Pues porque resulta que a la tumba de Omaira va mucha gente a visitar y le llevan regalos, le hacen peticiones, es como si ella fuera una santa o algo así. Lo siguiente, motivación por tener experiencias paranormales, a esa me sumo yo porque me gusta mucho eso. Entonces son aquellas personas que buscan tener experiencias de otro nivel, experiencias como por ejemplo sentir una energía distinta, una energía así como de otro mundo, escuchar cosas raras, experimentar cosas raras, ver un fantasma, sentir también cosas extrañas, sentir algún mareo, alguna energía extraña o de pronto que lo ponga mal aún. Visitar familiares o amigos, ellos son los que, bueno, van a hacer turismo, pero no van a hacer turismo. Se han desplazado de su lugar de residencia normal a otro lugar, que en este caso es Armero, y lo que pretenden es que, pues, visitar a sus familiares o amigos que tienen allá aún, que no son, puede que no tengan nada que ver con la tragedia. Lo otro es turismo de ruinas, hacer turismo de ruinas, que también ese me gusta, y son aquellas personas que les gusta mucho ver ruinas. Y aventureros. Entonces, son las personas que viajan de un lugar a otro, visitan nuevos lugares, independientemente de si hubo tragedia, catástrofe, muertes o no. ¿Sí? Entonces, son los aventureros. Entonces, como resultado de estas encuestas, tenemos las siguientes cuatro. Que la comunidad se preocupa por conservar su patrimonio e historia, ¿sí? Que son aquellos más que todo de la parte positiva. Son organizados y se ven beneficiados con la actividad turística en cuanto a los turistas les dejan ingresos importantes para su vida. Los operadores turísticos brindan participación a la comunidad en el turismo, que es cuando veíamos que procuran darles empleo a los locales y también procuran promover sus negocios, ¿sí? Sus emprendimientos. El gobierno local tiene iniciativas de captación, de capacitación a la comunidad y de preservación del territorio. Entonces, aquí es cuando hablábamos de preservar y hacer mantenimiento a este atractivo turístico, a ese patrimonio turístico y capacitar a la comunidad, a los descendientes, para que hagan parte de la actividad turística. Estas son las evidencias del trabajo de campo. Este es el cuestionario que se realizó para los turistas de Armero, Tolima. Se realizó por medio de Google Forms y se envió por correo electrónico. Lo mismo las evidencias del trabajo del campo para la comunidad. Este es el formato esa fue como una entrevista semiestructurada que se le hizo a la comunidad. Bueno, en conclusiones, son prácticamente las que ya nombramos. Por aparte, que es que la comunidad local participa activamente en las actividades turísticas, aumentando sus ingresos económicos y promoviendo sus productos. Esto responde un poco a la pregunta de investigación. Al mismo tiempo, se preocupan por mantener su historia viva y preservar su patrimonio. Por otra parte, los operadores turísticos locales también contribuyen a que la comunidad sea partícipe del turismo. Se evidencian distintas motivaciones de los visitantes que concuerdan con algunas de las teorías sobre turismo negro. Bueno, aquí sobre turismo oscuro. Y bueno que me equivoqué aquí porque
resulta que turismo oscuro. Resulta que el concepto correcto, la traducción correcta de dark tourism es turismo oscuro, ¿sí? Algunos lo llaman turismo negro, pero no, es turismo oscuro. De hecho, en una de las teorías se propone una, una escala de negro, de oscuridad, en la cual entre mayor grado de muerte haya y entre más fuerte sea la tragedia de ese lugar, pues va a ser mucho más oscuro el color, ¿sí? Es una escala de negros, pero pues cuando se habla de oscuridad es porque va del más oscuro, bueno, del más claro al más oscuro, ¿sí? Entonces, de turismo oscuro y tanatoturismo. Pero por otra parte, desmiente una de las teorías de Stone en la cual algunos turistas están motivados por el dolor y sufrimiento ajeno, que era lo que veíamos con las encuestas sobre las personas que decían que no se sentían motivadas por por ver y como que saber de todo este sufrimiento que tuvieron las víctimas y los familiares, porque Stone en una de las partes de su, de uno de sus trabajos dice que hay algunos turistas que van motivados por ver este dolor, por sentir ese sufrimiento, y lo que tienen es, lo que sienten es una superioridad por no haber estado involucrado en esta tragedia, por no haber salido lastimado, por no haber salido herido, por no haber muerto, ¿sí? Sino que pues ya más adelante se explica que ese comportamiento responde como a cierto grado de miedo, ¿sí? Es porque puede que tenga miedo a la muerte y lo que hace con esto es tratar como de alejarse de la muerte, siente que nunca va a vivir algo así, que es uno de los privilegiados, ¿sí? Pero realmente siente miedo a la muerte. Es que está viendo la muerte en tercera persona, como vivo, y dice, esto no me va a pasar a mí, esto no me pasó, entonces estoy vivo y ustedes no, ¿sí? Algo así, pero eso es puro miedo a la muerte. Eso es lo que propone Stone en uno de sus trabajos de investigación. Y pues lo que se evidenció fue que sí, que en cuanto a, por ejemplo, las teorías de Malcolm Foley y John Lennon, y también tenemos a teorías como Cohen, hablando sobre que hay motivación por visitar lugares relacionados con la muerte. El producto de difusión, esperamos poder publicar este artículo, este trabajo, en la revista Territorios de la Universidad del Rosario, competencias profesionales en las carreras universitarias en hotelería y turismo de Bogotá, Distrito Capital, y está en proceso de envío. Esos son mis datos. Nuevamente, mi nombre es Luis Mauricio Borges Patiño. Soy líder del semillero de investigación Tornare del programa de administración de empresas turísticas y hoteleras. Soy instructor de SABRE. Soy maestrante en marketing turístico, innovación y digitalización de la Universidad Camilo José Cela en España. Tengo una experiencia de 14 años en el sector de las agencias de viajes. Soy Yellow Belt en la metodología de Lean Six Sigma y soy nivel C1 o 4 Fluent en inglés, certificado por la Embajada de los Estados Unidos de Bogotá. Este es mi correo institucional, mi correo personal y mi celular por si necesitan contactarse conmigo para alguna duda. Listo, de pronto hay alguna pregunta hasta aquí.